recording is on. Ya. Estamos ok entonces. Muy bien. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Yo voy a oficiar de maestro de ceremonia en esta oportunidad. Bueno, estas charlas, como ustedes saben, ya han estado anunciadas y promovidas por nuestra delegación. Se está iniciando con esta la primera semana. Esto con motivo del mes de la arquitectura, que ha dado en llamar la delegación como para promover actividades de todo índole, tanto culturales como que tengan gremiales, etcétera, y con la idea justamente de que nos podamos proyectar a la comunidad y también entre los colegas podamos interactuar respecto a los distintos temas que se van a tocar. Esta semana se ha dado en denominar la Semana de la Vivienda y la Sostenibilidad. Y vamos a iniciar nuestra primera charla, que va a estar acá a cargo de el colega y actual presidente de la delegación, César Alvear Chandia. César es arquitecto de la Universidad de Concepción y tiene un magíster en hábitat sustentable y eficiencia energética. Y justamente nos va a tocar este tema, o relacionado a este tema, a su especialización, con su charla que se denomina Estándares de envolvente térmica para viviendas en Punta Arenas, aplicando criterios de rentabilidad social mediante análisis de costos a ciclo de vida. Así que con esta introducción no me queda más que dejar a César para que haga uso de su exposición. Adelante, César. Muchas gracias, José Luis. Buenas tardes a todos. Efectivamente vamos a dar inicio a esta charla para poder compartir, ¿cierto?, esta temática de la semana, vivienda y sustentabilidad. Voy a proceder ahora a compartir pantalla para dar inicio a la presentación. Ahí me confirman, por favor, si se puede ver, si se ve bien. Perfectamente. Excelente. Tal vez con modalidad de pantalla completa. Sí, ahí estoy en modo pantalla completa, por lo menos yo no veo a nadie, así que veo solamente la presentación. Claro, yo los estoy escuchando, pero tampoco los veo. ¿Pero la presentación la ves? Sí, la presentación sí la veo. Excelente. Bien, estamos dando inicio, ¿cierto?, a este ciclo de la celebración del mes de la arquitectura en Magallanes, un desafío que en el camino ha tomado bastante fuerza con una serie de actividades y que hemos querido poder compartir a lo largo del mes de agosto con distintas temáticas. Esta primera semana, como explicaba José Luis, ¿cierto?, estamos viendo el tema de vivienda y sustentabilidad. Y voy a compartir una primera charla que tiene que ver con un tema de tesis que pude desarrollar para la obtención del grado de magíster en la Universidad del Biobío. Hago también la aclaración que para el día de mañana vamos a tener también una charla de vivienda tradicional de Punta Arenas a cargo de la arquitecta Luz Díaz. En principio ya tenía la charla de hoy, pero hicimos ahí una acomodación en el programa y ya estaría compartiendo la charla el día de mañana, para continuar el día viernes con el Centro de Estudios Regional de la Energía de la Universidad de Magallanes, con una charla relacionada a un manual de estándares para viviendas en Magallanes. Así que en base a esta temática me ha tocado a mí poder partir este ciclo y dar a conocer, ¿cierto?, el tema. Estándares de envolvente térmica para viviendas en Punta Arenas, aplicando criterios de rentabilidad social mediante análisis de costo de ciclo de vida. La verdad que la temática de la tesis, ¿cierto?, tiene algunos matices muy técnicos, pero en el fondo he querido poder llevar esto a un lenguaje fácil de entender, sobre todo para nosotros como arquitectos, llevando adelante, ¿cierto?, este tema que tiene que ver con la vivienda y la sustentabilidad. He querido partir la presentación, ¿cierto? A la izquierda se puede ver una visión, ¿cierto?, en marca de agua de lo que es nuestra región y la Antártica. Estos dos grandes sectores continentales, ¿cierto?, que
están separados por el paso Drake, como que alguna vez tuvieron, ¿cierto? Esa unidad, están ahora distantes. Sin embargo, hay una cosa muy particular, que los problemas que atañen al continente, los problemas que suceden en la región de Magallanes, efectivamente se reflejan en este espejo antártico. Así como la geografía, ¿cierto?, está haciendo este reflejo de una cordillera que se dobla y lo mismo hacia el sur. Las cosas que nosotros hacemos en el continente, el impacto del desarrollo de nuestras ciudades, el impacto del consumo de energía que tenemos nosotros en nuestra región de Magallanes, afecta directamente, ¿cierto?, a este continente antártico del cual nosotros también somos parte. Yo en lo particular he tenido el privilegio de poder viajar a la Antártica y he querido compartir algunas fotos que tienen relación con lo que estoy hablando. En distintos viajes que he hecho a la Antártica me he dado cuenta cómo en los últimos años parte de los glaciares, parte del casquete polar, ¿cierto?, está yendo en retroceso. Es una cosa que nosotros a veces sentimos como muy distante, una cosa muy, cierto, de noticias, de televisión, pero que cuando uno va al terreno y uno lo logra vivenciar, esto tiene otra sensibilidad. El hecho de ver cómo año a año van retrocediendo los hielos antárticos es algo que ahí en terreno efectivamente impacta. Me toca a mí por un tema laboral, ¿cierto?, frecuentemente ir a la base antártica Arturo Prat de la Armada de Chile, y me he dado cuenta de otro detalle que no es menor, el nivel del mar, como paulatinamente el nivel, ¿cierto?, de las aguas está subiendo, y eso es un hecho que está comprobado a nivel internacional, ¿cierto? El cambio climático no es un mito, no es una leyenda. El cambio climático es algo real, es algo concreto. ¿De qué manera ese cambio climático está afectando a nuestro entorno, a nuestra región, en este caso a la Antártica? Probablemente en algunos años, no muchos, esta misma base naval quizás tenga que ser retirada de ese lugar porque ya el nivel del mar, ¿cierto?, la va a generar en un punto de riesgo que va a requerir ese cambio. Entonces, todo lo que hacemos acá en Magallanes, todo el impacto energético que nosotros arrojamos en nuestro entorno, no solamente afecta a la región de Magallanes, también afecta a nuestra Antártica. Y de ese modo podemos ver que hay una situación de alerta que es necesario, al cual tenemos que poner la atención, y de que de otra manera, ¿no es cierto?, nosotros como arquitectos, aunque no lo tengamos muy claro, somos responsables también de esta situación. Entonces, ante la pregunta, ¿cierto?, de por qué contar con viviendas sustentables, ya creo que con lo que he mostrado he podido graficar la importancia. Hay un estado del arte, ¿cierto?, en Magallanes de cómo se construyen las viviendas. Hay una situación muy particular en cuanto a la energía en Magallanes, sobre todo que tiene que ver con la ciudad de Punta Arenas, que tiene un abastecimiento permanente de gas natural, lo cual es un privilegio en comparación al resto de las comunas. Sin embargo, de un estado del arte pasamos a un estado de alerta, ¿ya? Porque efectivamente estamos en una situación en la cual ya los cambios que hagamos, si no lo hacemos a tiempo, esto va a ser irreversible, ¿ya? Y luego esto llevado a lo técnico, a la normativa técnica. ¿Cuál es nuestra línea base? En palabras simples, ¿qué es lo que hoy día el Estado o la normativa nos exige para poder cumplir con una normativa técnica, en este caso para el diseño y para la habilitación de las viviendas? ¿Cuál sería de esa línea base, ¿cierto?, el óptimo mínimo aceptable de acuerdo a nuestras capacidades? ¿Cuál es nuestra capacidad técnica de poder cumplirlo? Hay que reconocer que dentro de lo que es la parte normativa, ¿cierto?, muchas veces las normas se generan en escritorios y pocas veces estas normas se llevan a una realidad que permita, por ejemplo, cotejar una capacidad técnica para poder cumplir la normativa. Por poner un ejemplo, sería fácil, ¿cierto?, en Magallanes decir, ok, vamos a implementar la obligatoriedad de una passive house, que es la vivienda tipo que se genera en Alemania, por ejemplo, que es una vivienda muy eficiente.
Tenemos hoy día nosotros en Magallanes la capacidad técnica de poder lograr ese tipo de vivienda, ese tipo de envolvente, ese tipo de demanda de energía. ¿Cuál es, por otra parte, nuestra capacidad económica local? ¿Estamos en condiciones socioeconómicas de poder levantar esta línea base de normativa actual hacia niveles que sean óptimos? ¿Y cuál sería el máximo posible? Estas fueron las interrogantes que me llevaron a poder generar este análisis, este estudio de tesis, que tiene que ver con un tema muy, muy acotado, ¿cierto? Estándares de envolvente térmica para las viviendas, eh, para poder evaluar qué tan eficientes son los estándares actuales, cuánto podrían ser mejorados, ¿cierto? Y cuáles serían los efectos de esas mejoras. Otro tema que efectivamente tenemos que considerar es que todo el mundo apunta a tener una economía circular. Este concepto que está muy en boga, ¿cierto? Si nosotros lo llevamos al caso de Magallanes, obviamente que estamos muy, muy distantes, ¿ya? No estamos nosotros en Magallanes en una economía circular, ¿ya? No hay un círculo virtuoso en el cual uno, por ejemplo, diseñe una vivienda y esta vivienda se registre en un ciclo de vida en el cual pueda ser efectivamente rentable en el tiempo y que finalmente para la hora de cerrar este ciclo de vida pueda reciclarse esa vivienda. Estamos muy distantes de esa realidad. La construcción en Chile, de hecho, es uno de los factores que más contribuye a lo que es el aporte de CO2 a la atmósfera dentro de toda la gama, ¿cierto?, de elementos que están aportando. Y eso no es un tema menor. Si nosotros apuntásemos a tener efectivamente una economía circular, podríamos lograr un círculo virtuoso en el cual este trabajo de construir, la huella de carbono que deja al construir, finalmente se vaya minimizando toda vez que los edificios sean reciclables y se puedan efectivamente hacer perdurables en el tiempo. Hoy día eso no sucede, hoy día la tónica, y se entiende, mientras más se demuela, ¿cierto? Eso es mejor para la industria y ese es un problema que hay que atacar como sociedad. Disculpa, César. ¿Sí? Mira, te quería preguntar, porque Sí, no está puesta en pantalla completa la presentación. ya. Hay que ponerla en pantalla completa y bueno, para ir pasando las diapositivas. Ah, fantástico. Voy a colocar acá ¿Ya? entonces pantalla completa. Toda la pantalla, ahí sí. ¿Se logra ver ahí o no? Sí, ahí está bien. Está bien, Perfecto. perfecto. Muchas gracias, Pamela. Estaba justamente presentando nuestra realidad, que es muy distinta al resto de Chile, ¿ya? Para nosotros es algo evidente, ¿cierto?, que el hecho de contar con gas natural es una realidad muy, muy diferente a lo que pasa en el resto del país. Por eso es que el impacto de la contaminación por calefacción en las viviendas pasa a ser muchas veces un impacto desapercibido, un impacto invisible. Si nosotros comparamos la realidad con ciudades como Concepción o Santiago, donde dependen de fuentes de leña, por ejemplo, para poder calefaccionar, claro, ellos están viviendo constantemente situaciones de saturación atmosférica y es visible ese impacto. Nosotros no tenemos esa capacidad de visibilizar nuestro impacto porque el gas efectivamente no deja una huella inmediata. Sin embargo, el impacto real, de verdad que es una cosa muy, muy importante de entender de qué manera afecta a nuestra región. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Según los datos de la Secretaría Ministerial de Energía de Magallanes, el consumo promedio de gas por medidor de Punta Arenas alcanza los 347 metros cúbicos de gas natural. APP son 3.600 kilowatts por cliente. Si comparamos con Santiago, Santiago genera APP 198 kilowatt hora. ¿Ya? Estamos hablando de que nosotros tenemos 18,52 veces el consumo de gas natural que tiene Santiago. Se fijan que es
una cosa impresionante, una desproporción tremenda. Piensen ustedes que en Santiago hay 500.000 clientes de gas natural y en Punta Arenas hay solo cerca de 50.000, y con esos 50.000 estamos generando un consumo casi 20 veces al consumo de Santiago. Entonces, de verdad que este es un problema muy, muy grave. Si uno lo lleva a cifras, es un problema evidente. Estamos impactando de forma negativa a nuestro medio ambiente y no nos damos cuenta de aquello, ¿ya? Además, ¿cierto? A este primer antecedente de los valores de calefacción, tenemos el tema que atañe más a la vivienda. ¿Cómo son nuestras viviendas? ¿Ya? El promedio nacional de demanda de calefacción de las viviendas alcanza los 140, 150 kilowatt hora metro cuadrado año, ¿ya? Ese estándar es demasiado alto a nivel internacional. Ya les comentaba que, por ejemplo, en Alemania se construyen casas Passive House. Una casa Passive House es básicamente un décimo de eso, o sea, son 15 kilowatt hora metro cuadrado año que debiera tener de demanda una vivienda Passive House. El promedio en Chile es 150. Pero si eso lo llevamos a los datos que tiene Punta Arenas, de verdad que esta realidad se hace muy, muy distorsionada. Nuestras viviendas nuevas, de acuerdo a estudios del CERE de la Universidad de Magallanes, están alcanzando consumo de gas y demanda de gas cercanas entre los 400 y los 700 kilowatt hora metro cuadrado año. Imagínense la desproporción de el Passive House, que es 15, versus los 700 que promedian nuestras casas nuevas en Magallanes. Entonces, efectivamente, algo está pasando, que estamos generando una tremenda ineficiencia energética, ¿ya? Ahora, podemos mirar hacia muchos lados, ¿cierto? Una forma de esto, de resolverlo, sería mirar qué pasa en Europa, qué pasa con países que tienen muy buena calidad de edificación, ¿cierto? Pero que por otro lado están en realidades económicas que no son tan cercanas, ¿ya? Siempre como chilenos nos tendemos a mirar hacia el extranjero y tendemos a mirar lo que pasa en Europa. Sin embargo, yo dentro de mi tesis pude analizar una realidad un poco más cercana. ¿Qué pasa si efectivamente nosotros nos vamos al otro extremo de nuestro continente? Nos vamos a pillar, como ven en la gráfica, ¿cierto? Tenemos Chile, tenemos por otro lado Canadá, Alaska, una geografía que es muy, muy igual. En esto hay algo bien interesante, que nuestro clima, ¿ya?, no es un clima muy común en otras partes del mundo. Estamos hablando que nuestro clima es un clima de carácter oceánico, muy particular, y que justamente se repite en el otro extremo, en la zona de Canadá. Entonces, si nosotros como Punta Arenas tuviésemos que compararnos a alguna ciudad americana, a partir de esa base debiéramos compararnos a ciudades como Victoria, en Canadá, que está en una ubicación muy similar, con una historia incluso muy similar, año de fundación cercano. Nosotros nos fundamos Punta Arenas en el año 1848, Victoria 1843, con cierta densidad también que es similar. Dentro de estas similitudes, ¿ya?, nosotros también como ciudad de Punta Arenas, podríamos analizar la posibilidad de revisar cuáles son los estándares de eficiencia energética y los estándares de envolvente térmica que ocupan las casas en esta ciudad de Victoria. Y la verdad que haciendo una revisión me pude dar cuenta que no estamos muy distantes en muchos aspectos. Esto para mí fue sorprendente, porque con las cifras que nosotros pudimos ver, las cifras que yo les relaté, de estos 700 y algo kilowatt hora metro cuadrado año, teniendo una normativa similar con Canadá, cuesta entender qué está pasando, ¿ya? Y cuando uno se mete a revisar la normativa canadiense, ahí está un poco la explicación. Las viviendas canadienses demandan un quinto de la energía de las viviendas magallánicas, ¿ya? No son perfectas como las alemanas, ¿ya?, pero sí tienen una demanda que es mucho más aterrizada, digamos. Un quinto de lo que gasta nuestra vivienda, y que, si ustedes se acuerdan del dato, se estaría acercando a estos 150 kilowatt hora metro cuadrado año que promedian las casas en Chile, ¿ya? Entonces me puse a analizar la normativa canadiense, la normativa nacional. Aquí ocurre algo muy curioso. Chile ha sido de los pocos países latinoamericanos precursores en la eficiencia energética y precursores en tener una reglamentación térmica,
¿ya? De hecho, curiosamente, la normativa, las últimas versiones de la normativa nacional, lamentablemente se han retrasado en cuanto a su promulgación. Existe una normativa del año 2011 que era muy, muy vanguardista, que no solamente estaba preocupada de generar mayor envolvente térmico, sino que también estaba preocupada de generar, en el fondo, una demanda obligatoria por vivienda que fuera verificable, que fuera efectivamente certificable, y que involucrase no solamente un envolvente, sino que también elementos como, por ejemplo, la hermeticidad. ¿Ya? Y ahí está un poco la gran fuerza que tienen las normativas canadienses. Ellos conciben la vivienda no como un techo que tiene que tener tanto aislante, no como un piso con tanto aislante, no como un muro o una ventana con tanto aislante, sino que en Canadá ellos perciben la normativa como la vivienda como un módulo, como un huevo, digamos, que básicamente debe tener una uniformidad y una hermeticidad asociada, ¿cierto?, a esta envolvente térmica. Nuestra normativa actual no exige, por ejemplo, hermeticidad. Y eso, con los altos requerimientos de envolvente térmico que se piden, no se condice. Si nuestras casas cumpliesen con esta hermeticidad, de verdad que estaríamos tanto mejor que la normativa canadiense. Ahora, hay que reconocer que esta normativa, de acuerdo a distintas fuentes, se ha ido retrasando un poco por problemas económicos. Ya todos sabemos lo que ha pasado, ¿cierto?, con el tema del estallido social, de la pandemia. Muchas de estas normativas que se iban a aplicar se han atrasado. Tuvimos nosotros, de hecho, como colegio, una exposición un par de meses atrás de parte del MIMBU, referido a normativa térmica, y ya el próximo año va a ser obligatorio la certificación de las viviendas. Y eso tiene que ver también con las demandas de calefacción que Chile ha comprometido al 2020, al 2030, al 2040 y al 2050. No sé si se ve, difícil que se vea el cuadrito que tengo acá, pero para hacerlo simple, si hoy día las viviendas en promedio en Chile están, o debieran, por lo menos para el caso de Punta Arenas, demandar 150 kilowatt-hora metro cuadrado año, cosa que no ocurre, porque hoy día son 700. Al 2030 eso bajaría a 110, supuestamente con la normativa. Al 2040 a 75 y al 2050 se llegaría a 30, que es lo que están exigiendo en Canadá, ¿ya? Lo cual era una ruta bastante satisfactoria, pero que lamentablemente no se ha podido iniciar. Esta es la comparación de la normativa térmica canadiense con la chilena. Tenemos lo que es Punta Arenas, ¿cierto?, y lo que es la ciudad de Victoria. Si nosotros analizamos los valores de tramitancia térmica en muros, ¿cierto?, en techumbres, en piso ventilado, y en todos los elementos, vamos a darnos cuenta que no hay mucha diferencia, ¿ya? En general los valores son bastante cercanos, ¿ya? Pero, como les explicaba, nosotros, y me voy a la parte final del cuadro, no consideramos, por ejemplo, valores para el tema de la aislación del piso cuando está en contacto con el suelo. Hay un informe del CERUMAC que decía que efectivamente las viviendas en Magallanes tienen tanta pérdida en los muros como en los pisos, por una condición muy particular de nuestros suelos que son favorables a que el termofrost, ¿cierto?, a que el hielo se pueda transmitir, y estamos efectivamente teniendo muchas pérdidas en viviendas que tienen radier directo al piso, que son las más vistas y las más construidas, ¿ya? Eso no sucede en Canadá porque, como les explicaba, ellos ven la vivienda como una envolvente completa, ¿ya? Y además de eso, ellos incorporaron también valores para niveles de tramitancia y niveles de hermeticidad, que eso es algo muy, muy importante, la hermeticidad. Ya está sabida, ¿cierto?, nuestras condiciones climáticas, que son muy particulares. Sin embargo, aquí ocurre algo bien especial. Nosotros tenemos este clima oceánico, que se ve en la imagen del costado derecho, que se acentúa a un carácter más bien antártico hacia el sector de Navarino. Pero curiosamente, y esto tiene que ver también con nuestra geografía, hay una zona estepárico seco, que corresponde en realidad al clima patagónico que uno ve en Argentina, ¿cierto? Y que tiene condiciones muy particulares porque los vientos son distintos, la humedad es muy baja, ¿ya? Y eso favorece una forma muy particular de habitar la ciudad,
y que se ha reflejado también, lo conversamos y lo revisamos en nuestra tesis, en cómo diseñar nuestra vivienda, ¿ya? No es lo mismo diseñar una vivienda, ¿cierto?, en la zona de Navarino, a diseñarla en la zona de Los Canales, o diseñarla en la zona de la parte más continental, ¿cierto?, este clima estepárico seco. Y curiosamente, este clima café que aparece en el mapa, este estepárico seco, viene a ser coincidente además con las digamos, provisiones de gas natural. Es decir, existe además de nuestra gran contaminación regional, una tremenda brecha energética entre las comunas que están en sectores remotos como Puerto William, como Puerto Den, por ejemplo, y de verdad que es una brecha gigantesca. Es decir, el costo, y muchos de ustedes lo pueden saber, el costo de la energía en Puerto William es gigantesco, ¿ya?, en comparación al costo de la energía en Punta Arenas o la zona que tienen gas natural. En el caso de Punta Arenas, me tocó hacer también una revisión del estado del arte, ¿cierto?, de las viviendas construidas. Llegamos también a la conclusión de que sí, efectivamente, Punta Arenas fue una ciudad que creció en base a un anillo y todavía es posible ver las edificaciones de las viviendas tradicionales de Punta Arenas del casco histórico, 1880, hasta comienzo del siglo pasado. De hecho, eso va a ser el tema también de la charla del día de mañana, qué pasa con el diseño de la vivienda tradicional, ¿ya? Y de qué manera las viviendas se adaptaban a estas condiciones climáticas con todas las dificultades que en esa época implicaba construir. Sin embargo, aquí se da una cosa bien, bien particular. Curiosamente, el tema de la eficiencia energética es un tema que Chile ha sido precursor. Ya yo le explicaba que desde más o menos los años 70, cuando fue la crisis del petróleo, Chile actualizó una muy buena normativa térmica que ha tenido esos talones de Aquiles, pero que ha sido buena. Sin embargo, anterior a eso hubo un desastre que tuvo que ver básicamente entre el año 40 y el año 60, con políticas nacionales de construcción de vivienda, en las cuales ¿cierto?, los ministerios, en este caso el Ministerio de Vivienda, pescaba un tipo de vivienda y la misma vivienda la colocaba en Arica, en Antofagasta, en Santiago, Concepción, en Punta Arenas, ¿ya? Yo creo que esas son las viviendas que hoy día tienen mayores problemas de eficiencia energética y uno lo puede vivir, ¿cierto? Estamos hablando de edificaciones que son de hormigón, muchos edificios de departamentos de esa época que son de hormigón, algunos conjuntos habitacionales que arquitectónicamente fueron muy valiosos, muy buenos, pero que si uno hiciera una mejora al envolvente serían fantásticos en cuanto a su eficiencia energética. Y posteriormente, ¿cierto?, ya estamos con viviendas de otro tipo en la actualidad. Hice también en esa época de mi tesis un registro de la cantidad de viviendas, lo cotejamos con el censo, con todas las habilidades que tuvo ese censo, pero logramos llegar a una estadística muy particular. En esto igual quiero detenerme porque una cosa es cambiar la normativa para las nuevas viviendas, ¿ya? Que eso es lo que estaba planteando, ¿cierto?, este cambio de normativa que va a comenzar a regir del próximo año. La pregunta es, ¿y qué va a pasar con las viviendas existentes? ¿Ya? Curiosamente, la capacidad de crecimiento de la ciudad de Punta Arenas es bastante limitado. Hemos visto, ¿cierto?, que la ciudad ha ido explotando un poco hacia sus límites, pero en general no es una ciudad que crezca demasiado. Entonces, el problema principal son las viviendas existentes. La pregunta, ¿cómo mejorar entonces las viviendas tradicionales? ¿Cómo mejorar las viviendas obreras particulares de la década del 50, las viviendas Corby, viviendas Mimbu? ¿Cómo mejorar incluso las casas que hoy día están siendo entregadas por los distintos entes inmobiliarios y por el Servio? Es un desafío bastante grande. Yo creo que aquí también se abre una brecha para los colegas en el sentido de capacitarse en el tema de la eficiencia energética y también en la revalidación y la reconversión de vivienda existente, ¿ya? Ahí, ¿cierto?, un poco para poder contratarnos las cosas que vemos en la vivienda tradicional. Pese a todos sus defectos, esta vivienda tradicional, que fue una mezcla, ¿cierto?, del aporte de chilotes, el aporte de inmigrantes, tenía algunos elementos que eran muy lógicos con respecto a la eficiencia energética, pese a su precariedad. La mayoría, ¿cierto?, consideraba un techo que actuaba como un colchón de aire para el exterior. También la mayoría de las casas no estaban pegadas al piso, tenían también una cámara de aire en su subsuelo con estos entablados de madera. Los muros también tenían cierta resistencia bien positiva, con sistemas de entablado, con esta lata que además sellaba el tema del viento. En general, la vivienda magallánica bien diseñada consideraba también algunas galerías que daban hacia el norte, cosa de poder aprovechar el ingreso de luz natural, de luz solar,
y por el contrario, o sea, las fachadas que eran del lado sur tendían a ser con ventanas mucho más pequeñas. Y esta tipología, lamentablemente, se ha ido perdiendo, y yo creo que es el minuto de revisarnos como arquitectos y ver de qué manera involucrar a lo mejor parte de estos elementos en nuestro diseño. Salto a la siguiente imagen, que es un poco el esfuerzo que ha hecho el Serviu con distintas iniciativas. Claro, se ha tratado en los últimos años de poder revalidar ese diseño tradicional en las viviendas nuevas. Sin embargo, la iniciativa es un poco reinterpretada, pero con las condiciones de nuestra reglamentación térmica no es suficiente, ¿ya? Como digo, no sacamos mucho con tener viviendas que tengan muy buenos aislantes térmicos en los techos o en los muros, si no tienen aislante en el piso, ¿ya? O si efectivamente se le infiltra el aire por todos lados, y eso es una realidad que nosotros podemos constatar en nuestra vivienda. Y un poco también pudimos en su minuto hacer un análisis de cuáles eran las viviendas que sí tenían un carácter un poquito más vanguardista, digamos, o una visión un poco más generosa con el medio ambiente. Y logramos en su minuto identificar estos dos proyectos. Uno fue la Villa Pudeto, que se encuentra en prolongación Enrique Abello, y la otra son las viviendas denominadas Impassive House, que son unas viviendas ubicadas en el sector de Río Los Ciervos, que son un proyecto de la inmobiliaria Los Albatros, ¿ya? Esto demuestra que sí es posible, ¿ya?, llegar a estándares mejores a la normativa vigente, que incorporan elementos de normativas que hoy día se exigen en otros lados, como en Canadá, y que en su implementación podríamos generar un tremendo ahorro energético. La pregunta es, bueno, ¿cómo definir estos estándares?, ¿ya? Y un poco ahí voy a entrar también en la otra parte de la tesis, que era rentabilidad social mediante análisis de costos de ciclo de vida, ¿ya? Había datos, ¿cierto?, del consumo de las viviendas. Voy a ir un poco más rápido con esto, porque ya sabemos lo pésimo que tienen, el pésimo desempeño que tienen nuestras viviendas, incluso las viviendas actuales, ¿ya? Pero sí es cierto que estamos en un minuto y en unas condiciones de poder detenernos, pensar y reflexionar. ¿Es bueno que las normativas se hagan en Santiago?, ¿ya? Es sano que efectivamente todo lo que es la normativa técnica se defina en un escritorio en Santiago. No será el minuto de nosotros, con las herramientas que hoy día nos permite la ciencia, ¿cierto?, la investigación, poder nosotros lograr tener nuestra propia reglamentación térmica. ¿Qué tan distante estaríamos de una reglamentación térmica como ocurre en Canadá o como ocurre en Europa, ¿ya? Y en ese aspecto, ¿cierto?, me puedo involucrar en lo que es el tema de la rentabilidad social. En este gráfico un poco aparece la problemática también de la vivienda, que es otro aspecto. El hecho de generar una casa bien aislada, que tenga esta hermeticidad, ¿cierto?, que esté bien diseñada por un arquitecto, no garantiza finalmente tampoco que la vivienda no va a consumir mucha energía, porque, bueno, hay distintos factores. Uno, el diseño. Otro es el factor de la construcción y la calidad de la construcción, que yo creo que es uno de los factores que más habría que mejorar en este caso, sin perjuicio de que hoy día tenemos las herramientas para hacerlo, ¿ya? El mismo CERE de la Universidad de Magallanes se ha podido equipar con una serie de instrumentos que pueden medir, por ejemplo, hermeticidad, los niveles de tramitancia térmica en los muros, en fin, estamos con las capacidades técnicas para poder pegarnos un salto y mejorar en la forma de construir nuestras viviendas. Ahí el desafío va a ser para los inspectores. Efectivamente, se va a requerir mejores inspectores. Sin embargo, el tercer elemento, que es, yo diría, el más importante, tiene que ver con el usuario, ¿ya? Y acá, también dentro de la tesis que yo pude investigar, tuvimos que analizar también cuáles son los balances térmicos y balances de confort térmico que tienen las personas. Y la verdad que acá en Punta Arenas la realidad es muy particular, porque en general la persona de Punta Arenas, como está acostumbrada a esta energía, entre comillas, de bajo costo, tiene costumbres, por ejemplo, como de calefaccionar una vivienda con la ventana abierta, ¿ya? Y si tiene frío, prefiere aumentar la calefacción en vez de cerrar la ventana. Entonces, el problema cultural, yo diría que también es otro gran factor, ¿ya? Sin embargo, si nosotros logramos llegar a una vivienda eficiente, ¿ya?, con el mejor estándar posible,
si mejoramos la parte técnica, con una buena educación al usuario, podemos llegar a ser completamente eficientes en nuestras propuestas, ¿ya? Nuevamente acá tenía algunos desgloses de las tipologías de vivienda. Lo que hice en el análisis fue seleccionar la vivienda más usual, la que tenía mayor cantidad de unidades, ¿cierto? Y ahí eso me generó mi caso base. En la vivienda en particular que me tocó investigar, tuve que hacer una simulación energético-ambiental, ¿cierto? Para el caso base, y me confirmó, ¿cierto?, que esa vivienda en particular tenía una demanda de calefacción cercana a los 700 kWh metro cuadrado año, ¿ya? O sea, se pudo constatar esta información que venía del CERE. Luego, ante este caso base, ¿cierto? También se procedió a revisar cuáles son los niveles de filtración, ¿cierto? En los muros, en la ventana, en los techos, en el piso, ¿ya? No voy a dar detalles de cuál vivienda y qué inmobiliaria fue, porque en realidad no es parte de la finalidad, pero sí es importante entender que las viviendas más construidas hoy día tienen ese tipo de alto consumo, ¿ya? Lo cual es inconsecuente un poco con nuestra realidad socioeconómica. Y aquí un poco estaba, volviendo a lo que les decía, nosotros estamos en condiciones de, por nosotros mismos, digamos, como magallánicos o como entidades locales, establecer nuestros estándares, ¿ya? Curiosamente, ni siquiera los canadienses en su minuto tuvieron esa posibilidad de poder decir, bueno, ¿cuánto le vamos a exigir de eficiencia energética a las casas? Obviamente a través de sus instituciones científicas, ¿cierto?, de sus instituciones técnicas, llegaron a estos parámetros, al igual como lo hemos hecho en Chile, ¿cierto?, de definir cuáles son los valores de tramitancia térmica en muro, en piso, ventana, cuáles son las demandas. Sin embargo, hoy día existen las herramientas, ¿ya?, para poder nosotros localmente medir cuál puede ser nuestro mejor estándar. Y esas herramientas tienen que ver con la rentabilidad social, ¿cierto?, mediante el análisis de costo de ciclo de vida, ¿ya? Eso parte, y en ese sentido fue muy importante el avance que tuvo el CERE del UMAC de establecer una línea base a través de un proyecto que elaboraron, ¿cierto?, hace como 2 o 3 años. Parte de ese proyecto yo creo que lo van a comentar en la exposición del día viernes. Ellos lograron establecer esta línea base del desempeño energético, y a partir de esa línea base, ¿cuánto poder mejorar, ¿cierto?, el desempeño de las viviendas, ¿ya? A través de los indicadores energéticos y a través de estándares de desempeño que sean aceptables. Luego tenemos también una gráfica de diseño aceptable, ¿ya? Tenemos valores de referencia, tenemos valores de desempeño aceptable, y junto con esto finalmente podemos hacer una evaluación del análisis energético ambiental. Llevado a palabras más simples, ¿ya? ¿Qué pasa si nosotros, a partir de la línea base que hoy día representa la ordenanza, la reglamentación térmica de la UUC, que está en la primera fila, ¿cierto?, de este cuadrito? ¿Qué pasa si nosotros partimos simulando distintas reglamentaciones térmicas y además con simular esa reglamentación térmica, qué pasa si nosotros incorporamos estándares de rentabilidad social, ¿ya? Es decir, hasta cuánto sería factible en Magallanes financiar estas normativas técnicas. Eso un poco fue el desafío. Entonces partimos con la reglamentación térmica de la UUC, ¿ya?, con esos parámetros de aislante. Incorporamos la RT 11, ¿cierto?, que es la nueva ordenanza que partiría a partir de los próximos años. Luego viene con una exigencia superior, ¿cierto?, la actual reglamentación térmica de Canadá, ¿ya? Luego viene este proyecto Innova Corfo del CERE UMAC. Efectivamente el CERE llegó a establecer parámetros de aislante térmico, ¿cierto?, y de eficiencia. Es bien curioso, aquí me voy a detener un poquito para hablar de, por ejemplo, el tema del muro, ¿ya? Para el caso del muro, hoy día la normativa nacional, ¿cierto?, habla de una tramitancia de 0,250, que la nueva normativa no va a cambiar, va a ser la misma, digamos, tramitancia, perdón, estoy en la techumbre, va a ser la misma tramitancia, es decir, se mantienen los mismos espesores actuales, que APP son como 15 centímetros de aislante térmico. Luego la normativa canadiense, si ustedes se fijan, es muy poquito lo que sube,
de 0,250 a 0,214, es decir, de 15 centímetros de un aislante estarían subiendo a 17, no es mucho. Pero acá la Universidad de Magallanes, a través de su centro de estudios, fijó una meta de 0,200, que eso equivale prácticamente a un aislante térmico de 20 centímetros en techumbres, en los muros y en el piso ventilado, ¿ya? Esto suena bastante exagerado si uno lo ve en principio, pero a lo largo del desarrollo del estudio, ¿cierto? Logramos constatar que sí es factible llegar a financiar este tipo de estándares, ¿ya? Es decir, no es descabellado pensar viviendas en Magallanes que tengan ese tipo de espesores, obviamente con hermeticidad y niveles de infiltración que estén relacionados y acorde a aquello, ¿ya? Y es más, pudiésemos aumentar incluso este valor del proyecto Corfin Nova a lo que propone, por ejemplo, la inmobiliaria Impassive House con su proyecto, ¿ya? Que ellos lograron llegar, de acuerdo a lo que medimos en terreno, a una tramitación de techumbre, por ejemplo, de 0,121 y en muros muy cercano a lo que planteaba el CERUMAC, ¿ya? Y de qué manera, ¿cierto?, nosotros poder definir dónde parar esa brecha de reglamentación térmica. En comparación entonces al caso base y a esta seguidilla de normativas, ¿cierto? Hicimos las simulaciones y empezamos a obtener resultados. Un poco para que les quede la retina. Partimos con 700 kilowatt hora metro cuadrado año, que era lo que para una misma vivienda, del mismo diseño, ¿cierto? De la vivienda, ¿cierto? En este caso, si aplicamos la normativa que se viene ahora, la NTM 11, llegaríamos a 200 kilowatt hora metro cuadrado año. Fíjense la tremenda diferencia. Es decir, si esta normativa se hubiese aplicado en el 2011, hace rato que tendríamos viviendas muy, muy eficientes, ¿ya? Saltamos de 700 a 200. Piensen ustedes que, por ejemplo, en este caso base, no estamos hablando tampoco ni de factores de orientación de la vivienda, ya que eso es una cuestión mucho más casuística. Estamos analizando una vivienda tipo en una ubicación cualquiera. El cambio de 700 a 200 kilowatt hora metro cuadrado año para esta normativa que se ha retrasado en aplicar en Chile. ¿Qué pasa si vamos a la normativa canadiense? ¿Cierto? De los 700 saltamos al 200 y ahora llegamos a 120 kilowatt hora metro cuadrado año. Fíjense cómo mejoraría la aplicación de la normativa canadiense. Luego vamos con el caso del CERUMAC, 86 kilowatt hora metro cuadrado año, lo cual ya es muy óptimo, muy aceptable. Voy a también a hacerles notar que aparece también en el cuadro amarillo la reducción de CO2, que ese dato para nosotros fue muy importante porque eso va a medir la rentabilidad social. Es decir, si nosotros bajamos la huella de carbono, eso genera un ahorro y ese valor hay que llevarlo, ¿cierto?, a esta ecuación, ¿ya? Ahora, ¿qué pasó con lo que es la Impassive House? Nos dimos cuenta que ellos llegaban a una demanda de calefacción de 84 kWh metro cuadrado año, lo cual efectivamente ya es muy, muy óptimo, y que si fuésemos exagerados, ¿cierto?, pudiésemos llegar incluso a la máxima exigencia disponible con una demanda de 65 kWh metro cuadrado año, ¿ya? Voy a explicar un poquito más lo que estoy hablando. En el fondo, en esta vivienda básica, ¿ya?, que la vivienda que se analizó en el caso base, fuimos simulando espesores, fuimos simulando cambio de ventanas, mejoramiento en los pisos, en los pavimentos, mejoramiento de la infiltración y la hermeticidad de acuerdo a los parámetros que conversamos. Esta sería la máxima normativa que pudiésemos aplicar, pero que a juicio nuestro podía ser exagerada, ¿ya? Esto en el ámbito de las simulaciones. Luego, si a esto agregamos el tema de la rentabilidad social, la verdad que ahí van a venir las respuestas, porque piensen ustedes que hoy día el Estado en Magallanes está financiando, ¿cierto?, lo que es el conocido subsidio al gas. Un subsidio al gas que me parece que la cifra ronda los 98 millones de dólares al año, lo cual es una cifra muy abultada. Y que implica que efectivamente estamos pagando casi una décima parte o mucho menos del costo del gas natural que se paga en Santiago, que se paga en otras zonas del país, entre comillas, porque tenemos en parte, ¿cierto?, este gas que se produce acá, pero que efectivamente además está
subsidiado. Es decir, aparte que el gas es barato, el Estado lo subsidia como un beneficio, ¿cierto?, social para contrarrestar, en este caso, el aislamiento que tenemos en la zona. Si nosotros colocamos este monto de dinero dentro del análisis de rentabilidad social, la verdad que es mucho más rentable, y un poco ese fue el objetivo del análisis, darnos cuenta de que en vez de que el Estado gaste toda esa plata en subsidiar el gas, es mucho más rentable que el Estado invierta en mejorar las viviendas, ¿ya? Y bajar el consumo, porque esa es la clave. No sacamos nada, ¿cierto?, con tener un Estado que subsidie y mantenga este status quo de contaminación, de huella de carbono, si es factible que esa misma inversión del Estado se vaya a mejorar la calidad de vida, se vaya a mejorar también la vivienda, ¿ya? Estos análisis de rentabilidad social nosotros lo tuvimos que establecer en ciertos periodos de recuperación de la inversión, obviamente, para poder dar una factibilidad financiera a esta tesis. Y luego ya entra el análisis de costo del ciclo de vida, que esta es otra de las herramientas que nos ayudan hoy día, ¿cierto?, o nos podrían ayudar hoy día como región, a nosotros mismos establecer una reglamentación propia. Es decir, en cuánto tiempo, ¿cierto?, lo que nosotros invirtamos a la vivienda, en cuánto tiempo se va a recuperar. Solo para darle un ejemplo, es muy conocido, ¿cierto?, el tema ¿cierto?, de esta malla eléctrica que se está generando en el norte, de estas leyes que están subsidiando la implementación de celdas solares, ¿cierto?, en los techos, para poder, en cierta medida, la persona que produce energía, venderle esa energía de vuelta, ¿cierto?, como una economía circular, vendérsela al sistema. Eso es muy rentable de hacer en zonas como Concepción o Santiago, donde el costo de la energía eléctrica es muy alto. Acá, en cambio, se distorsiona, digamos. Si, por ejemplo, instalar celdas solares en una casa en Concepción se paga en 4 años, haciendo el mismo ejercicio acá en Magallanes se pagaría en 24 años. O sea, la verdad que no hay ninguna posibilidad para una persona, para que sea rentable, digamos, poder colocar, por ejemplo, celdas solares en la vivienda si la electricidad sigue siendo suministrada por un gas de bajo costo, ¿ya? Mucho se habla también, por ejemplo, de implementación de vehículos eléctricos. No sacamos nada con tener autos eléctricos en Magallanes si nuestra energía eléctrica en Magallanes sigue siendo obtenida a través del gas natural, ¿ya? En ese sentido, y cabe mencionar, es muy importante lo que se está gestionando como esta posibilidad del hidrógeno verde, ¿cierto? Que también es sabido que es posible generar ahí un ciclo de energía más virtuoso, este famoso, digamos, círculo virtuoso en el cual los costos de generar esa energía son mucho más económicos. El análisis de costo ciclo de vida, entonces, nos permitió, para cada una de las alternativas que generamos para la vivienda, ver en cuánto tiempo se podían efectivamente obtener las reutilidades de esta inversión en lo aislante, en la hermeticidad. Y la verdad que en ese sentido los resultados fueron bastante auspiciosos. Voy a saltar acá un par de parámetros, ¿ya? Estaban acá los parámetros de ahorro de gas, por ejemplo, con respecto a distintas alternativas de norma, desde un valor cero de ahorro de gas, un poco, ¿cierto? O al día de hoy, podríamos saltar a un ahorro de gas de 335 UF, si implementásemos la normativa que viene el próximo año, a 400 UF, si nos basáramos en la normativa canadiense, a 420, ¿cierto?, del CERUMAC, a 425 de este estándar de Impassive House, ¿cierto?, y a un máximo quizás de 400, casi 440 UF de ahorro, ¿ya? Eso es bastante auspicioso. Esa cantidad de ahorro es muy importante, y además la consecuente reducción justamente de huella de carbono no es menor. O sea, de un valor cero al caso actual, saltamos a 4.3, a 5.17, a 5.45, etcétera, ¿ya? Y tuvimos que hacer este análisis de costo de ciclo de vida para cada una de las alternativas. Nosotros nos propusimos un periodo de estudio de 20 años, ¿ya? Comparamos el caso base con cada una de estas alternativas y, en conclusión, los tiempos de retorno de esta alternativa fueron bastante auspiciosos. Por ejemplo, para el caso de la normativa NTM11, el tiempo de retorno alcanzaba los 7 años con 8 meses.
Para el caso de la alternativa de retorno de la normativa canadiense, estamos hablando que mientras más avanzo con la normativa es más estricta, ya la canadiense demoraría 9 años en pagarse. Ya la normativa del CERUMAC, 12 años, en casi 12 años, 8 meses en pagarse. La normativa estándar del Impassive House, 18 años, ¿ya? En poder pagarse, financiarse. Y finalmente este extremo caso de normativa ya mucho más exagerada, ¿cierto? 26 años, ¿ya? Se escapa un poco del análisis, pero en otras palabras, aquí quiero llegar que en estos 20 años de estudio, si nosotros aplicásemos la normativa de las viviendas que construye hoy día Impassive House, eso sería rentable, ¿ya? Es decir, sumado el costo del ciclo de vida a toda la rentabilidad social, el costo de esa inversión se estaría recuperando en menos del tiempo del ciclo de vida, lo cual es tremendamente positivo, ¿ya? Ahí nuevamente tenemos entonces la definición de la línea y aquí hubo que hacer otro análisis para definir entonces qué reglamentación térmica estamos en condiciones de poder obtener acá en Magallanes si colocamos todos estos antecedentes dentro del análisis, la rentabilidad social, el análisis del subsidio al gas, ¿cierto? Nosotros estaríamos en condiciones de tener una normativa propia, incluso llegando a este Impassive House, ¿cierto? Con valores de demanda de 84 kWh metro cuadrado año, ¿ya? Y con un retorno a la inversión, como le explicaba, ¿cierto? De menos de 20 años. A eso es lo que podemos llegar, ¿ya? Y en la medida que esta reglamentación térmica no sea exigida solamente para la vivienda nueva, sino que también sea exigida para poder rehabilitar todas nuestras viviendas existentes, realmente estaríamos delante de un verdadero milagro de eficiencia energética. Estaríamos superando incluso la normativa canadiense, lejos la normativa chilena, y como Magallanes, ¿cierto? Estaríamos marcando la pauta respecto a cómo debiera ser la sustentabilidad en la construcción, en el diseño y en la normativa de nuestras viviendas. Por lo tanto, lo que sucede acá es algo muy, muy potente. Voy a soltar un par de datos y voy a llegar rápidamente a las conclusiones. Bueno, un poco para que ustedes conozcan, este fue el modelo de la vivienda analizada como Impassive House. Debo acá mencionar a nuestro colega, ¿cierto? Acá magallánico, a Marco Matulik, este diseño de Marco. La verdad que es un diseño que fue bastante bien implementado, no solo en cuanto a los niveles que hablamos de reglamentación técnica adelante. Esta vivienda es muy interesante porque tiene, por ejemplo, toda una relación con los sectores de asolamiento, con sectores digamos, de optimización de la ganancia solar. Hacia el costado sur se va limitando la ganancia solar. Considera, por ejemplo, este resabio de la vivienda tradicional magallánica que tiene que ver con este entretecho que no es habitable, ¿ya? Malamente yo creo que los diseños foráneos los copiamos y empezamos a hacer habitables techos que nunca fueron habitables. En este caso la casa se mantiene con un techo no habitable, sin embargo mantiene toda esa aislación térmica que ya había explicado, con un resultado que en el fondo demuestra que sí es posible generar viviendas de alto estándar, ¿ya? En base a una premisa, una normativa propia, una normativa local. Es decir, esto es posible, ¿ya? Y este es un tremendo ejemplo. Conclusiones. De acuerdo a lo anterior, es la sociedad local lo que debiera proponer los estándares más adecuados para lograr los objetivos medioambientales y de ahorro energético necesarios. Sin embargo, las herramientas más eficaces para la obtención de estándares más adecuados son las relacionadas a la evaluación de rentabilidad social, mediante análisis de costo de ciclo de vida de los estándares y o mejoras propuestas en relación a un caso base, ¿ya? Ciertamente este es el principal objetivo logrado en la investigación, ya que ha sido posible la evaluación de una serie de estándares que se sustentan en sistemas constructivos tomados de la realidad local para proponer estándares mínimos óptimos de tramitancia térmica. Otra conclusión, la particularidad en la realidad social de Punta Arenas, ¿cierto? Esto es destacable. Nuestra ciudad encabeza los rankings de bienestar socioeconómico. Esta no es una novedad, sino que esto se ha visto en distintas instancias, incluso en análisis de algunos otros simposios, a través de la Cámara Chilena, de organismos de investigación. Nuestra ciudad, ¿cierto? Está muy bien rankeada en cuanto a términos de bienestar socioeconómico, ¿ya?
Eso implica, y uno lo puede ver en el entorno, que sí es factible poder hacer una exigencia un poco superior en la normativa térmica, ¿ya? Y si además, ¿cierto?, nos podemos dejar de aprovechar de la naturaleza, porque efectivamente el hecho de tener gas natural es un regalo de la naturaleza, ¿ya? Esta existencia de gas natural lamentablemente ha jugado en contra de la eficiencia energética. Entonces sí es posible llegar a una eficiencia, hacer que ese gas natural se prolongue en el tiempo, ¿ya? Nosotros basta recordar lo que pasó con la crisis del gas natural cuando se dijo que el gas iba a acabar, ¿cierto? Es todavía un riesgo latente. Ahora se vislumbra la posibilidad quizás del hidrógeno verde, pero no sabemos en qué minuto. Sin embargo, hoy día podemos ahorrar ese gas natural para futuras generaciones, haciendo nuestras viviendas más eficientes, ¿ya? Entonces, tenemos también que el Estado de Chile se ha preocupado de complementar este beneficio natural, además con un subsidio, ¿ya? Con a todos los extracostos de extracción y transporte del gas. Esto para mantener en la sociedad, ¿cierto?, los precios muy bajos, que básicamente eran los mismos precios cuando partió la explotación, ¿ya? Entonces, por esta razón, el tema del subsidio al gas ha sido frecuentemente revisado por el Estado, porque es mucha la inversión que tiene el Estado en este caso, ¿ya? Por esta razón, el tema del subsidio al gas ha sido frecuentemente revisado, ¿ya? Así que es la oportunidad de generar un cambio, es la oportunidad de implementar las variables de rentabilidad social con estándares mínimos óptimos, ya que el ahorro de gas natural sin subsidio equivale a un monto máximo ideal de inversión en la vivienda a lo largo de su ciclo de vida, ¿ya? Es decir, reemplazar el subsidio al gas por una adecuada inversión en la envolvente térmica va a traer mayores beneficios, ¿cierto?, partiendo del tiempo de financiamiento a través de los ahorros, así como a esta dramática situación de huella de carbono actual, ¿ya? Y por otra parte, algo que no es menor, ¿cierto?, el bienestar y confort para los ciudadanos que pueden llegar a vivir en viviendas con los índices más altos de eficiencia energética, incluso a nivel americano, ¿ya? Bueno, en cuanto a las cifras obtenidas, ¿cierto? Este caso base de los 700 kilowatt hora metro cuadrado año, lo podemos llegar a mejorar hasta un caso de 84,9 kilowatt hora metro cuadrado año. Es decir, estamos en condiciones como región de llegar a ese estándar, ¿ya? No es el estándar tampoco, como les decía, de los alemanes, de estos 15 kilowatt hora metro cuadrado año, sino que es un valor mucho más aceptable y que está medido y está comprobado. Así que le quiero agradecer, ¿cierto?, a cada uno de ustedes su atención en esta charla, y vamos a dar también algunos minutos para poder atender algunas consultas, si es que hay consulta de los participantes. César, a mí me gustaría hacer una consulta. ¿Tú cómo todo este tema de la mejora térmica lo llevas a la rehabilitación energética en viviendas existentes? ¿Hiciste algo relacionado con eso? Sí, mire, nosotros efectivamente analizamos algunas alternativas. No es fácil, ciertamente que no es fácil poder reconvertir viviendas que fueron diseñadas con espesores de cierta calidad, ¿cierto? En general, la mayoría de los espesores, uno lo ve en las viviendas acá en la zona, no superan los 10 centímetros, ¿cierto? Eso es completamente insuficiente para una vivienda con estas características térmicas. Estamos hablando que en el caso del CERUMAC ellos proponían llegar a, por ejemplo, muros de 20 centímetros. Sin embargo, vemos acá una oportunidad para poder generar otros mecanismos. Por ejemplo, hoy día las viviendas que están pareadas y que están, ¿cierto?, unidas unas con otras, tienen la condición adiabática, que en el fondo son espacios que no generan pérdida térmica, ¿ya? A lo mejor sí se podría empezar a implementar algún tipo de sistema que permita digamos, estimular que las viviendas se vayan pareando, por ejemplo, para tener que evitar hacer doble o triple muros de aleación térmica, ¿ya? Pero sí es evidente que no es algo fácil. Sin embargo, sí es posible. Y ahí sí que podemos ver los ejemplos que hay en Europa, que hay en otros países, en este caso donde sí tienen viviendas antiguas que han sido rehabilitadas y que efectivamente logran además una reeducación arquitectónica bien interesante.
Hay muchas imágenes que lo grafican. Como digo, no es un desafío fácil, no es sencillo, pero sí es posible, ¿ya? Y lo otro interesante es el minuto quizás de partir viendo con otra mirada, ¿cierto?, las viviendas tradicionales y a lo mejor hacer un esfuerzo por partir con esa vivienda haciendo esta rehabilitación, ¿ya? Claro. No, está súper interesante los datos, sobre todo el consumo excesivo provocado por la misma deficiencia constructiva de la vivienda más antigua. Igual ahora, no sé, igual mostraste un caso de Passive House, que es como lo óptimo, pero eh, las viviendas contemporáneas están igual como tú mostrabas, igual en un gasto elevado de consumo. Y en esos casos no es mucho lo que se puede nuevamente intervenir. Claro, los costos de inversión no son menores, y ese es un poco el problema y un poco ahí va el llamado de atención a nuestro gremio, digamos. Nosotros como arquitectos, al muchas veces no tener mucho conocimiento técnico de lo que es la reglamentación térmica y un poco cuál debería ser el concepto de esta reglamentación, de la reglamentación térmica, al perder el concepto de que nuestra vivienda es en realidad un módulo que debe ser continuo, ¿ya? Lamentablemente abrimos la brecha para que las construcciones también no vayan quedando bien terminadas, ¿ya? Fíjense que el problema no es tanto los aislantes, es una de las cosas muy particulares que se obtuvo del informe del CERUMAC. El problema no estaba en los aislantes, el problema son las soluciones técnicas de uniones de muros, de uniones de ventanas con muros, se fijan, en la terminación, en cómo hacerlo, ¿ya? Por eso también es importante poder ver la charla del día viernes, porque la Universidad de Magallanes sí logró hacer un manual para arquitectos, para constructores, para ingenieros, con diversas soluciones técnicas, ¿ya? Con soluciones constructivas para cada uno de estos encuentros de muro, detalle, etcétera, y que aplicando ese tipo de soluciones puede ser mucho más rentable para una persona que tiene una vivienda con mucho gasto, ¿cierto? Poder llevarla a un estándar mucho más satisfactorio, ¿ya? Entonces sí, hay mucho que tenemos que aprender nosotros como arquitectos en la parte constructiva y un poco también tenemos que abrirnos a trabajar con equipos interdisciplinarios. O sea, muchas veces nosotros nos limitamos a hacer un diseño, después la construcción se la delegamos, ¿cierto?, al constructor, pero en muy pocas ocasiones nosotros estamos a cargo de poder tener el continuo, ¿cierto?, de que lo que diseñamos finalmente sea fiel a lo que se construyó. Más todavía cuando va a cambiar esta normativa, ¿cierto? A partir del próximo año se va a exigir la certificación energética y no solamente se va a estar recepcionando un dibujo, sino que también una vivienda que tenga un desempeño, ¿ya? Entonces es un desafío importante que como arquitectos tenemos que estar preparados. Muchas gracias. Sí, abierta la oportunidad para poder atender más consultas del tema. Como les comenté, ¿cierto? Esta viene a ser la primera charla. Mañana tendremos otra charla, ¿cierto?, de referida a la vivienda y el viernes también repasando esta semana de la vivienda y la sustentabilidad. Así que por mi parte yo estaría ok con mi presentación y muchas gracias por su asistencia y su paciencia. Gracias. Gracias a ti, César. Así tal como iniciamos este ciclo de charlas, lo vamos a despedir. Me parece muy interesante tu tesis, sobre todo por la cantidad de datos duros que entrega y las relaciones que se hacen entre el óptimo que podemos tener para una vivienda energética o térmicamente compensada, por decirlo de alguna manera, versus el derroche que se está haciendo hoy día del recurso de gas natural. Entonces, no me queda nada más que agregar, así que si es que no hay mayores sugerencias o algunas otras consultas, le reitero los agradecimientos a César y nos vemos en una próxima charla siguiendo esta tanda o esta programación que tenemos dentro del mes de la arquitectura. Muchas gracias, César.
Aló. Saludos a todos. Hola, don Jaime. Oiga, sí, lo había llamado delante porque quería consultar si está trabajando o no.